Perfecto. Entonces, hemos estado trabajando con la serie de los patriarcas. Ahora bien, luego de Jacob viene toda una descendencia muy amplia. Entonces, a partir de ahora, vamos a hablar de todos estos que vinieron de la simiente de Jacob y vamos a abordar justamente las tribus de Israel, ¿no? Porque a partir de toda esta simiente surgen las tribus de Israel. Y es así que vamos a ir, pues, continuando el orden de ellos. Vamos a iniciar primero, obviamente voy a hablarles un poco de las tribus, ¿no? Ciertos datos importantes en cuanto a sus surgimientos, situaciones particulares, y vamos a abordar al primer personaje, que el día de hoy será Rubén, ¿sí? Entonces, vamos de aquí, el día de hoy damos inicio a esta enseñanza acerca de las tribus de Israel y vamos a abarcar en primera instancia al personaje de Rubén, ¿sí? Perfecto. Entonces, las tribus de Israel. Sí, estos son algunos dentro de los... Me da mucha risa porque busqué el símbolo en español y todo y me salían muchas imágenes despixeladas y la mejor que encontré fue en inglés, pero aquí pues una representación de esos símbolos, ¿no? En cuanto a las tribus. Vamos a ver las 12 tribus de Israel, sí, cada una tenía como que su representación, su imagen, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Entonces, algo que los distinguía, ¿sí? Algo que distinguía. Y en este caso, pues como les digo, vamos a abarcar a Rubén. Rubén era, Generalmente, sí, perdona, Judicita, que te interrumpa. ujú, Rubén era el primer hijo sí, el primer hijo de Jacob, de Jacob. Ujú. sí, el que tuvo con Lea. Ya dentro de poquito vamos a ver todas esas situaciones en particular. Ya. Entonces, Rubén aquí, como vemos, pues generalmente tiene esta representación como de un sol y el agua, ¿no? Aquí como podemos identificar aquí también, justamente por esas palabras que le brinda su padre en bendición, que vamos también a analizar dentro de un momento. Entonces, primero centrémonos justamente en esto de las tribus, que cómo se da esta situación de las tribus de Israel. Y entonces, tienen su origen justamente en estos 12 hijos de Jacob. Están Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora bien, ¿sí? Estos obviamente vienen de las diferentes esposas o concubinas y concubinas, perdón, de Jacob, ¿sí? De Lea justamente vienen la gran mayoría de los que conformaron estas tribus, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a Lea, aquí viene justamente lo que decía Irita, su primogénito, ¿sí? Está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, ¿no? Eso lo podemos verificar en el texto de Génesis 46. Luego en Raquel tiene a José y Benjamín, a Bueno, Bilha, está Dan y Neptalí, y de Silpa está Gad y Aser. ¿Sí? Entonces, todos estos descendientes de Jacob son esos primeros, vamos a decirlo así, de donde se dan las tribus de Israel. Aunque hay una situación aquí. Entonces, vamos a ver qué acontece. Cuando entonces tenemos este panorama claro, como les decía, vamos a centrarnos luego solo en el primer personaje, que sería Rubén, ¿sí? El hijo de Lea. Ahora bien, o sea, cuál es esta historia que envuelve toda esta situación en cuanto a las tribus de Israel? Y vamos a avanzar un poco ya en cuanto a todos estos personajes desarrollados y las diferentes situaciones que nos muestra el texto bíblico en cuanto a estos personajes, porque su historia está en diferentes textos, ¿no? En diferentes situaciones que nos muestra el texto bíblico. Entonces es importante recordar ciertas situaciones destacadas en cuanto a la vida y todos estos personajes que conforman las tribus de Israel. Entonces, ¿sí? Cuando José es vendido por su hermano, recordamos esta historia es muy representativa o la conocemos de manera muy general, ¿sí? Pues José es vendido por sus
hermanos, ¿no? Tenemos esa historia bastante presente de cuando José es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, ¿sí? ¿Qué sucede? Está esta situación de que José, justamente uno de los hijos de Raquel, que Jacob tuvo con Raquel aquí, tiene ciertas particularidades que molestan a sus hermanos, ¿sí? Que molestan a sus hermanos. Él demuestra que hay una situación especial y particular de él, elegido por Dios, y entonces esto molesta a sus hermanos, y como nos relata el texto bíblico, pues es en un momento de pérdida, por decirlo así, de sus cabales, me atrevo a decir yo, deciden, no, vamos a coger a José, lo vamos a vender, ¿no? Entonces y es llevado a Egipto, ¿no? Años después de este acontecimiento, ¿sí? Eh, resulta que hay una sequía y hambruna, ¿sí? Hay Mm. sequía y hambruna, ¿no es cierto? Entonces, aquí haciendo, quizás estoy acortando porque es extensa la historia, estoy acortando, ¿no? José, sus hermanos van primeramente por sequía y hambruna a Egipto, resulta que él los reconoce, se da toda esta situación de que él le acusa al más pequeño de ellos, y luego ya, en una segunda situación que está ya muy fuerte, está empezando a ser fuerte esta situación de sequía y hambruna, entonces deciden ir hacia Egipto, ¿no? Y José, obviamente, ya como había pasado toda esta situación, los acoge a su familia, ¿no? Se vuelve a reconciliar con ellos, se encuentra con su padre, acepta a sus hermanos, ¿no? Sana todo este tipo de situaciones. Eso nos relata Génesis 46. Pero dice que ya tiempo después, conforme va avanzando, ¿no? Hay cambios de autoridades, ¿no? Hay muchas situaciones que se van dando en esto, y los judíos pasan a ser esclavizados, ¿sí? Pasan a ser esclavizados. Ya llega, dice el texto, un gobernador que no reconoce todo aquello que José en su momento hizo, y entonces ya no representa una autoridad, ya no representa una ventaja para él, y son esclavizados. Y pasan 400 años como esclavos, ¿no? Esta familia esta familia que en primera instancia, obviamente, estaban los hermanos, las esposas de sus hermanos, sus sobrinos, ¿no? Esta familia poco a poco va creciendo, y ya no es solamente una familia que fue acogida en Egipto y que ahora está pasando con esclavos, no. Ya se empiezan a hacer aún más grande el pueblo. Se empieza a reproducir y se empieza a crecer en mayor cantidad. Entonces, ocurre toda esta situación que también aquí en Lanzando Historias conocemos, que entonces el rey de Egipto dice, no, ellos ya están siendo muchos. ¿Y qué vamos a hacer para someterlos? Pues más trabajo, castigo fuerte, que sientan Mm. el poder de Egipto, ¿no? Entonces ocurre toda una situación conflictiva de opresión hacia el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y se da la situación del éxodo, ¿no? Se da la situación del éxodo. Ocurre este éxodo que nos relata justamente el texto de Éxodo de 7:14. Hay las plagas, ¿no? Todas las situaciones que este pueblo egipcio pasa, el endurecimiento del corazón del faraón, ¿no? Hasta que se divide el mar. Entonces tenemos toda una situación que envuelve a toda esta descendencia. O sea, están estos hijos, se da toda una situación vamos a decirlo así, de poder, de crecimiento, ¿no? Pero ya hay, ¿no? Ya hay estos, vamos a decirlo así, iniciadores, estos que dan paso a las tribus de Israel, ¿no? Entonces se divide el mar, surge todo esto, como digo, les estoy resumiendo la historia aquí un poco, ¿no? Entonces, una vez que ocurre todo este gran acontecimiento del Éxodo, ¿sí? Que ocurre todo este gran acontecimiento del Éxodo, el pueblo pasa en el desierto 40 años. 40 años. ¿Y qué ocurre durante esta situación? Aquí hay dos cosas importantes dentro de este pueblo ya que tiene identificados a estos hijos de Jacob. Una primera situación es que la tribu de José, ¿sí? Recordemos aquí, este hijo de Raquel y Jacob, se divide en dos, ¿no? Para Manasés y Efraín.
Y aquí voy a ir al texto. De ahí ustedes en algún momento tengan ahí sus textos entre Génesis, Número y Josué, que en esos vamos a estar navegando. Entonces, vamos aquí. Génesis 46, 20. Los hijos de José, que nacieron en la tierra de Egipto, fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, aquí como que se da una, vamos a decirlo así, una asignación, José, a sus hijos, ¿no? Entonces se da esto. Manasés y Efraín son considerados dentro de esta atribución o cobertura de ser de las tribus. ¿Cuál es la segunda situación que surge? ¿Sí? Si recordamos, hay un hijo que se llama Leví, que también es hermano directo de Rubén. Si vemos aquí, Leví Ujú, es hijo de Rubén, ujú, que ambos son hijos de Lea. ¿Qué ujú, pasa con los Leví? ¿Sí? A los Leví se les da un papel especial, ¿sí? Que es lo que conocemos nosotros como los que se encargaban del servicio, ¿no? Del y sacerdocio de de los aquel sacerdotes. tiempo, ¿no? Entonces, a ellos se les encarga el servicio, ¿no? Y como dice aquí a Dios, y el sacerdocio. Pero ¿qué sucede también en particular con estos personajes? Que la tribu de Leví, al contrario de sus otros hermanos, las otras tribus, no recibe como herencia tierras, ¿no? Ellos, de alguna manera, iban a estar distribuidos por todo el territorio. ¿Por qué? Ujú. Porque iban a ser los encargados del servicio, ¿no? Entonces, voy a ir aquí a Josué 13:33. Permítanme un momento. Sin embargo, Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel había prometido que él mismo sería su porción, ¿no? Entonces, Leví, ¿sí? No tiene una tierra como tal, sino que el Señor era esa herencia para esta tierra, Bendición. para este grupo, ¿no? Para los Leví. Era su herencia y que ellos iban a dedicar dentro de todos los territorios y en todos los ambientes, pues, brindar su servicio a Dios y ser los sacerdotes. Entonces, hay estas situaciones en cuanto a estas tribus. Ya luego, obviamente, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Este es un panorama general de todo lo que las engloba. Y queda, aquí no sé, espero que el gráfico sea lo suficientemente grande, ¿no? Y aquí queda la distribución de las tierras, ¿sí? Como aquí podemos ver, está Ser, Neftalí, Zabulón, Zabulón. Isaacar, Manasés, Gad, Efraín, si lo vemos aquí, aquí está Efraín y Manasés, ¿no? Gad, Da, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Si vemos, Leví no está, ¿no? Porque obviamente ellos estaban repartidos en toda esta situación. Entonces se da una distribución, por decirlo así, luego territorial de todo ello, ¿no? Entonces todo esto surge de Jacob, sus hijos, se da una bendición, obviamente, como les digo, vamos a ver cada una de estas situaciones, ¿no? Se da una bendición, hay una situación particular con ellos como individuos y hay una situación particular también con cada una de las tribus, ¿no? Hay una situación particular con cada una de las tribus. Entonces, ahora bien, ¿qué más sucede? En primera instancia, estas tribus viven todas juntas, no una al lado de la otra, ¿sí? Como por alrededor de 200 años. Todas estas posterior se hacen un gran reino, son un conjunto, ¿no? Un gran reino. Esto me hace acordar más o menos a cuando, en cuanto a la historia ecuatoriana, lo que se conocía antes como la Gran Colombia, que se quería hacer, ¿no? Ujú. Todo una situación de gobierno, ¿no? Entonces hay un gran reino donde está, quizás ya hemos hablado en algún momento de estos reyes como Saúl, luego estuvo gobernando David y Salomón, ¿no? Pero posterior a ello, en cuanto a estos reinos, hay una división, ¿sí?
que se conoce como que se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Sí, surge una división entre ellos. Exacto, ahí hay una situación. Entonces, a los del norte se los identifica como Israel. Y está Rubén, Simeón, Isaacar, Neftalí, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Manasés y Efraín. Y a los del sur se los identifica con el nombre de Judá. Y ahí tenemos a Judá y a Benjamín. Posterior a esto, ¿sí? Surge una invasión asiria en el año 722 a.C. Este grupo primero ataca al reino del norte, posterior a ello ataca al reino del sur, ¿sí? Y hay tristemente un quebrantamiento y una dispersión de estas tribus, ¿sí? Entonces hay algunos que, si no me estoy equivocando, son las que se les llama las tribus perdidas también, porque, o sea, como quedó todo devastado, fue complejo la reconstrucción de estas tribus. Pero esto es en grandes rasgos lo que aconteció desde su inicio hasta la situación de la invasión en cuanto a las tribus. Pero su origen está aquí, justamente en el patriarca que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces tienen toda una situación de vida, como les digo, aquí les estoy dando datos generales en cuanto a todo lo que aconteció alrededor de estas tribus. Pero bien, ahora sí, ¿qué surgió en particular con el primero? ¿Sí? ¿Qué surgió en particular con Rubén? Vamos a ir a Rubén. Es el primogénito de los 12 hijos de Jacob. Aquí sí vamos a ver. Alguien que abra, por favor, Génesis 25 y alguien más que, por favor, tenga Génesis 29. ¿Sí? Génesis 25:33. Alguien más hay que tenga su Biblia si puede. Génesis 29 del 31 al 32. ¿Sí? Génesis Dice 25:33. Génesis 25:33. Por favor. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esto es la historia. 25:33. Sí, Ay, creo que me confundí entonces al ponerlos. era Génesis 25:30. ¿Estoy bien? No, es otro, Nelicita, es otro. Es Abraham tomó otra mujer, esa. Ok, permítanme aquí. Pero ¿qué versículo sería? 25:33. Yo estoy en el 25:33 y es lo que te estoy diciendo. No es de ese entonces. Oh, sí, 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 aquí está, aquí está. Permítanme. Aquí yo me he equivocado en poner a... Aquí fue cuando vende su primogenitura. Sí, vende la Ujú, ujú. primogenitura a Jacob. Sí, estoy mal. Permítanme solo un momento poder recordar. Aquí es cuando Esaú vende sus derechos. Me he Así es. equivocado aquí. Pero bueno, voy a buscarles dentro de un momento el texto. Ya, Pero ok. Jacob es este primer hijo perdón, Rubén es este primer hijo de Jacob. Rubén es Ya. justamente este primer hijo de Jacob. Y entonces con él inicia toda esta situación, ¿sí? Acerca de, voy a ir para quizás verificar aquí Génesis 46, permítanme un momento. 8. Aquí está. Génesis 46, 8, ¿sí? Les leo. Y aquí se confirma acerca de la primogenitura de Rubén. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, ¿sí? Los hijos de Jacob, que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob, ¿sí? Rubén fue el hijo Así, mayor de así Jacob. dice. Ajá, sí. Entonces, por si acaso yo les estoy leyendo en esta ocasión, si quizás ven algunos términos diferentes, estoy usando la NTV, la nueva traducción Ah, viviente, ¿bien? Por si acaso ven Sí. algunos términos diferentes. mm, Entonces, pero igual. este es el hijo de
Lea, ¿no? Y es interesante, y alguien así, ahora espero no haberme equivocado al poner el versículo, Génesis 29, 31 al 32. ¿Por qué es interesante? Porque miren por qué ella le dio este nombre, ¿no? Aunque ahí está, pero sería bonito que lo puedan leer. Génesis 29, del 31 al 32. Dice, los hijos de Jacob, es el título, dice. Y el 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ujú. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Ajá, imagínense, el nombre que ella le asigna a su hijo es porque identifica que a través de eso, y aquí hay dos situaciones que tomar en cuenta, ¿no? Porque a través, ella sentía obviamente esa angustia de no sentirse tan amada por Jacob, Ujú, ¿no? ujú. Porque la historia nos dice que Jacob, a quien su corazón se rendía y todo era a Raquel, ¿no? Entonces, fue como que él asumió a Lea por el compromiso que había hecho con su suegro, ¿no? Y no tenía tanto afecto, tanto cariño por ella. Entonces Lea sentía aquello, obviamente, ¿no? Sentía aquello y cuando supo que pudo concebir justamente a Rubén, dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, el Señor mira o el Señor ve, dicen otras versiones, ¿no? Y ahora mi esposo me amará por haberle dado, ¿qué? Su primogénito. Y justamente Rubén, y aquí les repito los nombres, junto con sus hermanos Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, constituyeron prácticamente la mitad de estas tribus de Israel, ¿no? Fueron un grupo bastante grande, ¿no? Fueron un grupo bastante grande. Entonces, ¿qué más pasa alrededor de Rubén? ¿Sí? Hay algo interesante porque, como les dije, sí, estos hermanos en algún momento no se sintieron a gusto con lo que José Mm. expresando, ¿no? Y veía de una u otra forma que había una preferencia también por él. Entonces dejaron lastimosamente que su corazón se corrompiera por la envidia, por los celos, por cómo va a ser que un pequeño vaya a decir que nosotros vamos a servirle, y bueno, todas estas situaciones que dañan el corazón, ¿no? Entonces, él evitó que sus hermanos mataran directamente, porque Mm, esa era la intención, ujú. ¿no? Esa era la intención directa. Aquí el muchacho, lo voy a decir en palabras así sueltas, el muchacho nos estorba, matamos. Decimos que se lo comió algún animal por ahí y sacamos, ¿no? No hay más situación. Pero él los persuade y les dice, hay otras cosas, ¿no? Él trata de como que de ver que sus hermanos estaban en toda esa situación. Rubén les dice, pensemos un poco, déjenlo aquí, vamos a ver qué pasa. Él con la intención de poder ayudarlo, ¿no? Y entonces, Génesis 37, del 21 al 22, nos dice ese. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Sí, Génesis 37, 21, 22. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a En su su padre. padre. Algo había de diferente en este, pero quizás esa sensación de ser el mayor, de saber que tenía la responsabilidad del cuidado de todos, pero algo movió la situación de Rubén frente a esto, ¿no? Frente a José. Pero, y también hay otra situación que resalta en cuanto a este personaje en particular. Ya luego cuando se da esta situación de que José se encuentra a sus hermanos, le dicen, bueno, tráiganme al menor, porque supuestamente él pensaba que no, ya no, entonces, tráiganme al menor y todo, y obviamente Jacob, lleno de temor, porque no sabía que su hijo José estaba vivo y lo que habían hecho sus hermanos con él, le dice, a Benjamín no me lo sacan de aquí, no se lo llevan a Egipto, no quiero perder a otro hijo,
Rubén nuevamente como que tomó eso de ese cuidado de poder velar por toda la situación familiar y la responsabilidad que le representaba ser el mayor, el primogénito de su familia, le dijo a su padre, deja llevarlo, ¿no? Y aquí les voy a leer, y le dijo lo siguiente, y esto está en Génesis 42:37. Puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. ¿No? Entonces, nuevamente aquí vemos a Rubén tomando, abrazando ese cuidado y pudiendo ver el bienestar de su familia, ¿no? Y entonces, pero hay algo particular con él. Él tuvo estas opciones, fue movido, digo yo, quizás aquí interpretando un poco por ese sentido de responsabilidad, de cuidado de su familia, de que las cosas estuvieran bien, de que pudieran mantenerse. Y obviamente tal vez nosotros pensaríamos, el primogénito, ¿no? El primogénito merece todo, se está portando como debe, ¿no? Y como primogénito, ¿no? A él le correspondía, acorde a lo establecido en aquel tiempo, 2 porciones de la herencia que su padre dejara en su muerte. Por primogenitura le correspondía la mayor parte. Primogenitura. Pero aquí viene el detalle. Siempre hay un detallito ahí que nos deja una gran lección para nosotros. ¿Cuáles las palabras? ¿Cuáles son? Es la mejor expresión. ¿Cuáles son las palabras que recibe Rubén de parte de su padre? Eso lo encontramos en Génesis 49, del 3 al 4. Y miren cómo empieza esto. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Y aquí viene el segundo verso. Pero eres tan impetuoso como una inundación. ¿Recuerdan cuando les mostré el dibujito de la tribu de Rubén? Que tenía las horitas del agua, ¿sí? Pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero. Pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. ¿Sí? Pero, Imagínense, ¿sí? Génesis 49, 3 al 4. Rubén, y miren cómo el padre reconoce. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa, tú eres el primer rango, el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación, dice la NTV. Por eso me gustó las palabras que usa esta versión. Y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Como vemos, Rubén en su corazón sentía esa pasión, ese compromiso por su familia, de poder cuidarla, de poder protegerlo en todos los aspectos que tenía, pero tristemente como humano tuvo sus fallas y su padre lo reconoció como aquel que merecía ser el primero, pero tuvo una situación que le hizo perder de alguna manera, porque vamos a ver que no lo perdió todo, perder de alguna manera todo aquello que le correspondía por ser el primogénito. Y desde aquí vamos viendo qué enseñanzas nos puede dejar este personaje. Un acto indigno afectó los privilegios que Rubén iba a recibir. ¿Qué hizo? Mancilló la honra de su padre, porque cometió incesto con una de sus concubinas, con Bilpa, quien era la sierva de Raquel. ¿Sí? El texto en Génesis, vamos a ir a Génesis 35, 22.
Pero Yuri, disculpe, la Sí. palabra no sería incesto porque era madrastra para él, ¿verdad? Sí, eso, yo también, eso, incluso eso la puse ahí y me olvidé corregirla porque en varios lugares me decía incesto, y yo decía, pero si no sé, no es, no, es la madrastra y no sabía si era la palabra, la dejé ahí porque fue la que mayormente quizás encontré en la información, pero no me parece que sea la palabra correcta incesto. Gracias, Maggie, porque recuerdo que la dejé y dije, la voy a consultar bien para cambiarla y al final la dejé, pero sí, no, no es incesto, no, no, ahí no sé, pero bueno, convirtió tuvo relaciones sexuales con la concubina Claro, de una su, falta grave, pero no, exacto. claro, sí, Mm. exacto. Sí, De sí, la todas palabra, maneras, la concubina era considerada esposa ujú. Sí, para No, entonces pero Jacob. me había, refiero a los lazos de sangre nada más y al hecho de incesto tal cual ajá, está esa, previsto en como la lo ley. concebimos y todo, sí, entonces sí, por eso me pareció un término, dice, ¿será que lo dejo o no lo dejo? Me causó esa espina y al final lo dejé y recordé, no recuerdo haberlo cambiado, pero obviamente cometió un acto sexual no apropiado, ¿no? Cometió un Así acto es. sexual no apropiado con la concubina y entonces, ¿alguien tiene ahí Génesis 35, quizás Nerisita lo encontró 35:22? Génesis 35:22 dice. Ujú. Los hijos de Jacob es el título ¿esto correcta? Génesis 35:22, sí, Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue ujú. Rubén y durmió con así, aquí cuenta lo que pasó con la Exacto, sí, concubina de su eso papá. de, exacto. Allá, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y aquí Ajá, describe los 12 sí, hijos. hasta ahí. Entonces, sí, imagínense, incluso justo les decía, estoy usando la NTV porque dice, mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la Mm, concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida, ujú, ujú, dice el texto, ¿no? Entonces, pero aquí también se ve, y aquí viene otra parte interesante de esto, que se da esta situación de Jacob, cómo actúa ante ello. Porque si leemos el texto, ¿sí? Jacob no lo repudia directo, porque pudo haberlo hecho. Pudo haber descartado a Rubén por la deshonra que le hizo. No lo repudia. Pero sin embargo le dijo, por eso le uso estas palabras, pero eres tan impetuoso como una inundación. mm. Entonces aquí vemos esta situación de que a veces, y nos encontramos son con personas quizás así, o tal vez nosotros lo seamos, no lo sabemos, que ante ciertas situaciones tienen todo el control, buscan cuidar, buscan guardar todo, pero a veces actuamos de manera tan impetuosa que no medimos nuestros actos. Nos suele pasar, ¿no? Y ya no serás más el primero. Pudo haberlo sacado de todo, pero le quitó quizás esos privilegios como primogénito, ¿no? Entonces aquí vemos una consecuencia y vemos también cómo puede llegar al ser humano a tener todas estas situaciones, ¿no? Entonces, debido a esto, Jacob no pudo ser ese que, vamos a decirlo así, debía haber sido. Mm. Rubén no pudo ser ese que debía haber sido por esta situación. Entonces, ¿qué podemos, justamente tomando en cuenta, qué podemos aprender de este personaje? En primera instancia, la importancia de ser responsables y el autocontrol. Como digo, Rubén, siendo el primogénito, tenía el lugar de honor, ¿sí? Tenía una responsabilidad especial por su familia. Cuidó tanto de sus hermanos, pero llegó a mancillar una parte de su familia, ¿no? De ese relacionamiento familiar que tenía, ¿no? Como puse aquí. Sin embargo, su falta de control lo descalificaron para recibir esa bendición de liderazgo que él tenía, de ser esa cabeza, de ser ese reflejo dentro de todo su entorno familiar, ¿no? Y también nos lleva a pensar que es importante para cada uno de nosotros vivir con integridad. Todos aquí somos llamados a ser el cuerpo de Cristo, lo cual implica vivir con responsabilidad y de forma íntegra, de no ser como le dijo Jacob, o como nos dice la versión NTV, de no ser tan impetuosos como una inundación, ¿no? Pero también ¿Qué más? tenía, Pensar, perdón, Aidita. no tenía, ¿cómo se llama? Eh,
control de sí mismo, ¿no? Exacto, el autocontrol, que sí. Entonces, Ujú. eso, o sea, nos llama a saber que tenemos incluso esa responsabilidad, ¿no? Obviamente también podemos aprender sobre las consecuencias de nuestras acciones, Eso, ¿sí? Aunque Rubén tenía muchas bendiciones dadas por su nacimiento, pero sus tenía que acciones, había una exacto, consecuencia, sus acciones trajeron una consecuencias. consecuencia. Esto se convirtió obviamente en una situación de pecado que impactó directamente su futuro. Mm, ¿No? Impactó directamente, porque incluso cuando vemos los terrenos a Rubén lo vemos en porque ella se imagina, ¿no? Primogénito, herencia, la parte más grande, ¿no? Esa es a veces la situación lógica que tenemos en nuestras mentes, ¿no? Pero no, impactó su futuro, ¿sí? Y nos recuerda esto de aquí, que las decisiones que tomamos, incluso las que parecen menores, lo puse entre comillas, porque a veces decimos, no, es que una falta chiquita, una falta grande, falta mm, al final, falta al final, ¿no? hay Entonces, consecuencia. exacto, tienen muchas implicaciones. Eso va a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, ¿sí? Entonces, es importante poder equilibrar todo eso, ¿no? Rubén cuidó de sus hermanos, como les digo, trató de que las relaciones se mantuvieran bien, pero llegó un momento de pérdida de su control, olvidó que él era, por decirlo de alguna manera, que tenía que cuidar, que abrazar, que ver todo, y cometió este acto, y entonces esto llevó a otras situaciones que nos llevan a reflexionar a nosotros hoy en estos sentidos. Pero aún así, pero aún así, como les digo, no fue quitado del todo, ¿no? Porque como digo, pudo haber sido repudiado por su padre y se formó una, perdón, aquí avanzando, ¿no? Y tuvo, pues, misericordia. Tuvo una segunda oportunidad, ¿no? A pesar de sus actos, la misericordia de Dios no se apartó de él. Perdió su lugar como líder, ¿no? Pero no fue desechado, como les mencionaba. Perdón, un momento, mi computador se va a apagar. Solo un segundo. Aunque enfrentemos, y aquí también Rubén nos deja ver algo importante, que aunque enfrentemos fallas y caídas, el amor y la gracia de Dios nos pueden restaurar y darnos, y eso es importante porque a veces decimos, no, como el amor y la gracia de Dios me cubren, sigo haciendo y deshaciendo, y tampoco se trata de eso. Se trata de que nos da una nueva oportunidad para servir de manera apropiada. Rubén, siendo el primogénito, tenía derecho a liderar, pero su carácter no estuvo a la altura. Y nos recuerda a cada uno de nosotros que el liderazgo en la iglesia debe basarse en un carácter que sea transformado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, poder pensar en esto. Y como les digo, igual continuó un legado de este personaje porque está en el texto plasmado una tribu de Rubén. Se formó, ¿no? Justamente de los descendientes de este personaje y de la tierra que tuvo de una u otra forma como herencia. Esta tribu se formó de sus 4 hijos, Anó, Falú, Esrón y Carmi. ¿Sí? Entonces, un año después del éxodo de Egipto, se eligió para esta tribu obviamente tenía, por decirlo, el que originó la tribu, tenía la descendencia, pero también se designó como un representante, ¿no? Un representante de la tribu, y en este caso eligieron a Elisú, ¿sí? Se menciona que obviamente, pues, en comparación con las demás, era una de las tribus menos numerosas que había, ¿sí? Que tenía menos número, quizás, de integrantes. Pero al final era reconocido como tal. Aquí nuevamente vemos, este es el ojito, ¿no? El ímpetu, el mar, ¿no? Pero haciendo presencia. Entonces, era una de las menos numerosas. ¿Qué otra característica tenía esta tribu? Cuando acampaban en el lado sur del tabernáculo, estaban justamente acompañados o flanqueados por la tribu de Simeón y de Gad. Y aquí vemos algo. Hubo también quizás es una historia que conozcamos o tal vez no conozcamos mucho, que hubo un levantamiento contra Moisés de parte de Coré,
¿sí? Un personaje que se quiso levantar contra él porque le recriminaba de por qué no llegaban a esta tierra prometida, que por qué había tantas situaciones. Entonces, Coré empezó ahí a poner sus situaciones y a querer que se rebelaran contra una sublevación contra Moisés. Y entonces se dice que se unieron a esto algunos, principalmente On, Datán y Abirán, se unieron justamente a esta situación que estaba surgiendo en contra de Moisés por parte de Coré. Vamos a ir a números. Yo voy a poner aquí en mi texto porque le dije, vamos a estar entre estos textos. Números 16, 1 Una, y 2. Yuricita, perdona, Sí, ¿de dónde salió Coré? Coré era parte de los grupos de las tribus que estaban aquí. Sí, sino que estoy saltándome un poco para destacar ciertas cosas donde tuvieron participación los de la tribu de Rubén, pero Ya, era parte de todos Ah, los que ya. estaban con ellos. Ajá. Ya me dio calor. Sí, entonces, rebelión de Coré, números 16. Cierto día, aquí vamos a escuchar, aquí incluso le voy a responder un poquito más quizás de dónde viene directamente Coré. Cierto día, Coré, hijo de Isar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, ¿sí? Entonces de esta línea viene Coré. Conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Paleb, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Voy a leerles un poquito más adelante. El 3. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿No? Y entonces aquí estaban en toda esa situación creyéndose que Moisés y su hermano pues están creyendo superiores por toda la situación que estaba viviendo el pueblo. Y surgió esto de que algunos integrantes, como digo, de la tribu de Rubén se unieron a esta situación. ¿Y qué ocurre? Poco antes ya acontecieron varias situaciones en medio de esto. Poco antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? La tribu de Rubén y de Gad solicitaron que se les concediera territorio a un lado del Jordán, ¿sí? Y aquí esto es importante. Vamos a ir, aquí sí, aquí es una lectura un poco larga, pero es importante poder ver todo lo que nos dice el texto. Números 32, del 1 al 6. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, ¿sí? Aunque eran quizás poco en número, como si se en comparación con los demás, pero tenían una gran cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron, observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nirrat, Esrom, Eleale, Simba, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítannos ocupar esta tierra como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del Jordán. ¿Significa esto? Y aquí miren la respuesta que ellos reciben. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó a Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. Y aquí voy a irme a los siguientes versículos saltando un poco todo el relato. Del 16 al 42. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después,
tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés le dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros tus servidores seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés ordenó a los sacerdotes Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y les dijo: los hombres de Gad y de Rubén, que están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar por el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar la porción de tierra en Canaán como el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. ¿Sí? Entonces aquí, en cuanto a la asignación de las tierras de Rubén, ellos sabían que tenían una porción en Canaán una vez ingresada a esta tierra prometida, pero debido a toda esta situación de sus rebaños y demás, pues optaron por solicitar en su lugar estas tierras al lado del Jordán. Pero ¿qué ocurre? Moisés los confronta y les dice: hemos transitado todos estos procesos, hemos transitado todas estas situaciones como un grupo, ¿no? Una familia de una otra forma, quizás con todos los conflictos que esto también conllevaba internamente, pero hemos avanzado hasta aquí. Y resulta que ya estamos en este momento y ustedes quieren quedarse fuera y dejar a sus hermanos, ¿no? Entonces ellos acá dicen: no, queremos que nuestra familia quede bien, que nuestro ganado quede bien, e iremos a batalla. Y dieron su palabra y la cumplieron. Porque es interesante este punto y por qué lo quise leer todo, incluso es más extenso, más detallado, porque ellos cumplieron, y a pesar de que quizás el que dio paso a la tribu, Rubén, el patriarca de esta tribu, ¿sí? Tuvo sus situaciones particulares de fallas y de errores dentro de su proceso, ellos pudieron continuar, dejar un legado y recibir incluso bendición. Recibieron bendición tanto de parte de Moisés como de parte de Josué. ¿Sí? Vamos a ver esas bendiciones. Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículos 1 y el versículo 6. Dice lo siguiente: la siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. Y en el 6 nos dice: Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Rubén: que la tribu de Rubén viva y no desaparezca, aunque sean pocos en cantidad. Vamos a Josué.
Y la bendición de parte o las palabras de parte de Josué realmente son bastante reconfortantes en cuanto a la situación de esta tribu que quizás. Josué, ¿cuánto era? Josué 22 del 1 al 6. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo, ustedes, sí, por eso les leía todo el relato anterior, y aquí dice, ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió y ellos volvieron a sus hogares. Como tribu, ¿sí? Tuvieron la situación, como digo, quizás una de las cosas que nos destaca el texto es justamente que hubieron rubenitas que se adjudicaron a esta sublevación junto con Coré porque por la situación que estaban viendo quizás llegaron a un momento de desesperación tal que no veían una salida y se unieron. Pero aún así, a pesar de todas estas situaciones conflictivas, de una u otra manera, esta tribu se pudo mantener. Venía ya de una situación de que su patriarca, su principal, ya había perdido algo de una u otra forma, ¿sí? Y continuaron aún esforzándose y avanzando, aunque su número no era tan grande, pudieron prosperar como ese, tenían un gran ganado, un gran rebaño, buscaron una tierra donde poder asentarse, que pudiera sostener todo eso que poseían, y entonces pudieron cumplir su compromiso y ser reconocidos como ellos. Ser reconocidos y recibir bendición. De Moisés dice, aunque sean pocos, que no perezcan, que permanezcan, que puedan continuar. Y Josué les dice todas estas palabras en reconocimiento a lo que habían realizado. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esta tribu de Rubén? En primera instancia, pues nos demuestra la fidelidad de Dios al proveer a su pueblo, ¿no? Justamente Rubén junto con Gad y la media tribu de Manasés necesitaban una tierra donde poder mantener a lo que habían producido, a cómo habían crecido. Entonces les dio estabilidad en su asentamiento. Nuevamente, y quizás por eso decía, resaltaba mucho y escuchaba mucho cuando hablábamos antes de iniciar la reunión, que Aidita decía la misericordia de Dios, ¿no? Y debemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y Él va a proveer o va a tomar control de las situaciones en el tiempo apropiado y nos llama a actuar de manera sabia y a confiar plenamente en Él. Y algo muy importante, justamente les leía los versículos anteriores que me demoré al ser quizás más largo esto, porque vemos que tuvieron que ser nuevamente responsables y cuidar de qué ahora, de la unidad. Por eso Moisés los confrontó, porque pensó que ellos querían ya separarse y allá que el resto había que hacer, pero no, debieron pensar en esa unidad y pensar en todos, pensar en todas las tribus, ¿no? Pensar en toda esa responsabilidad que les llevaba haber pasado todo ese proceso y culminarlo como la tribu, como el grupo que eran, como ese pueblo que había sido llamado por Dios, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar en nosotros ahora. La unidad como cuerpo de Cristo es necesaria, porque si no estamos unidos, no hay cuerpo, así de simple. Si no estamos unidos, no hay cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros en cada función debemos comprometernos con esa obra de Dios y avanzar como un cuerpo. No uniforme, porque uniforme es otra cosa, ¿no? Estar con el mismo corte, con el mismo, no. Estar unidos.
Y lo importante es que, como les decía, a pesar de sus fallas y todo, de alguna manera, Rubén dejó un legado, dejó algo que este pueblo tuvo que seguir. Y nosotros también debemos ser conscientes de que estamos llamados a dejar un legado, de enfocarnos, de dejar en este caso un legado espiritual, de una fe en ese Dios que provee, de poder ser obedientes como fueron reconocidos luego por Josué, ¿no? Y de tener justamente esa unidad que impacte a las generaciones. ¿Qué hubiera pasado si Gad, Rubén y la media tribu de Manasés hubieran dicho, no, Moisés, nosotros nos queremos quedar aquí, que el resto vaya y sepan si mueren o no mueren? ¿Qué hubiera pasado? Pero entonces justamente el que ellos se comprometieran con luchar junto a las otras tribus, ¿sí? Permitió que esa unidad impacte a las futuras generaciones y que incluso ahora estemos hablando de ellos. Entonces, todo esto podemos aprender de este personaje de Rubén, como les mostraba al inicio, de ya su descendencia, su legado, su tribu. Y como les digo, me gustó, me movió mucho y quizás con lo que quiero cerrar es con los versículos que leí acerca de lo que Josué les encomendó a ellos, específicamente los versículos del 2 al 5. Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo, no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor, su Dios, hasta el día de hoy. Y ahora el Señor, su Dios, ha dado descanso a las otras tribus, tal como se los prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Y esto creo que me parece sumamente fundante. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Estas palabras de aquí resuenan para nosotros en aquel tiempo, resuenan para nosotros hoy y seguirán resonando para las futuras generaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces me gustaría escuchar sus comentarios. Voy a dejar aquí de compartir. Permítanme, voy a pausar la grabación